¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aprovechar a conversar un jueves a la noche de estos tópicos que a veces no se suelen tocar, así que feliz de poder volver a compartir un nuevo espacio con usted. Lo mismo, yo aquí muy feliz de tenerte en este espacio, profesor. Bueno, a los que no lo conocen, él es Horacio Giusto, profesor, escritor y conferencista internacional. Y lo he invitado en este espacio porque en Colombia, bueno, yo no sé si es una fecha internacional, la verdad, no lo tengo muy claro. En Colombia se celebra el Día del Padre el 19 de junio, el día de las elecciones aquí presidenciales. Así que es un Día del Padre un poco tenso, pero la paternidad es un ejercicio que me interesa mucho en mi rol como psicóloga. Me interesa mucho abordarlo, en especial porque he pasado por varios ejercicios laborales donde la paternidad también está un poco desvirtuada. Yo trabajé mucho tiempo en procesos judiciales de menores y patrias potestades. Entonces veíamos también las disputas, la paternidad, la maternidad. Y yo creo y estoy completamente convencida que el padre es esencial en la crianza. Entonces te hemos invitado para que hablemos un poquito al respecto. Si quieres hablar un poquito de ti al principio para que te conozcan un poco más, maravilloso. Bueno, rápidamente, pues no soy muy afín a hablar de mí mismo, pero Ujú. mi principal currículum vitae es que soy padre de dos niñas hermosas, las más lindas del mundo. Esto básicamente es lo que me define. Creo en Dios, después veremos al final de los tiempos si he logrado cumplir o no sus mandatos dentro de lo que es mi naturaleza caída. Soy escritor, conferencista, docente en la carrera universitaria de IEX. Soy, bueno, director de un medio periodístico, claramente. Y podríamos decir un youtuber aficionado que lo hace por pasión y que esto, gracias a Dios, nos permite llevar una ayuda económica y material a gente necesitada en algunas zonas carenciadas de mi ciudad. Así que esto es rápidamente, de manera muy sucinta, quién soy. Que igualmente la pregunta del quién soy es algo que se desarrolla constantemente en el devenir de la vida del hombre, pero hasta el último día de vida está definiendo quién es realmente. Y que se termina a Total, saber cuando ya no está en este mundo, curiosamente. posiblemente. Perfecto. Cuéntanos, Horacio. Me encanta la primera parte de tu presentación, padre de dos hijas maravillosas. Hablemos un poquito de esa paternidad. Bueno, el fenómeno de la paternidad es algo que está muy silenciado en los últimos tiempos, es algo que venimos observando junto a mi equipo de trabajo desde hace ya unos años. Lo digo particularmente no por las tendencias globales que están giradas en torno a ciertas ideologías, que en una carrera antinatalista separar y desarraigar la maternidad de la mujer, algo que ya se viene viendo hace tiempo, sino que incluso dentro de los que son los espacios, podríamos decir, asentados a la derecha, yo pienso rápidamente, tomo elementos del nacionalismo como intelectuales muy relucientes, intelectuales del liberalismo, intelectuales del conservadurismo. El tema específico de la paternidad es un tema que no se suele abordar. Curiosamente, un sinfín de problemas que acaecen en la humanidad se vinculan directamente a la figura paterna. Y en ese sentido voy a ser muy cuidadoso, allende de que me vayan a tildar luego de progresista, ambiguo, zurdo, empobrecedor, o demás epítetos, gente que de repente cae en maniqueísmos propios de la irracionalidad. Cuando uno habla de figura paterna no se puede confundir con padre. A ver, lo ideal es que el padre ejerza la figura paterna. Lo óptimo en el deber ser, en un mundo idílico, lo ideal sería que si yo soy padre que ha engendrado dos hermosas criaturas, sea yo quien ejerce esa figura paterna. Pero finalmente la figura paterna la puede terminar ejerciendo algún tercero. A veces, y esto sucede muy comúnmente, más de lo que muchos creen, la propia madre, en el caso de madres solteras, después veremos las causas, a veces lo termina desarrollando la figura paterna y el corte lo realiza el abuelo,
donde el niño despliega esa figura de autoridad, a veces lo termina explicando incluso un docente en la primaria. O sea, hay que ver que, no lo digo yo que soy un ignorante, me puede desmentir la psicóloga que está aquí frente a mí y decir, no, en psicología no es así, pero la realidad es que yo no he conocido otra experiencia que esta que ha demostrado, insisto, lo ideal es, y tiene una razón de ser, que la figura materna y la figura paterna la desarrolle la madre y el padre. Esto es porque los progenitores. Exactamente. Porque voy a tomar un caso específico, un caso muy específico. Hace poco se debatía el tema de la libre exportación, todos saben mi postura, lo he debatido públicamente sin ningún problema, pero siempre aclaré respecto a la libre exportación. Es en vano poner el foco solo en el rol que realice el Estado, más o menos armas, todos saben mi postura al respecto, pero digo, sé que es una discusión vacua si previamente no se trabaja sobre la célula primaria de la sociedad. Todo ser humano, todos los que están aquí conectados, viéndonos en este momento, y que les mando un saludo afectuoso a todas las personas, todos proceden de una sociedad previa. Todos. Hay sociedades previas muy funcionales. Pensemos en el matrimonio Turner y sus hijos, en la serie de Alf o en la serie de la familia Ingalls. Tienen modelos arquetípicos de una familia sólida, consolidada, amorosa, cariñosa, trabajadora, honesta. Y hay familias más disfuncionales. Nosotros cuando entramos a Villa Salais a llevar la merienda y ayudar a los chicos en lo que podemos, hay chicos que se están criando con una tía o una abuela porque tienen al papá en Bower y la madre que está ejerciendo la prostitución y que se ha ido al interior a generar un micromercado allí y cada tanto viene a la ciudad a visitar a sus hijos. No estamos inventando, es una realidad. Pero toda persona procede de la unión de dos cuerpos, toda persona procede de la unión del padre con la madre. Esto es un hecho. Ahora, ¿cuál es el punto? Volviendo al tema de la libre exportación. Lo que se demostró es que la inmensa mayoría de, creo que eran 26 o 28 casos, que se dieron en Estados Unidos, lo podemos chequear incluso luego la información para que sea más precisa, eran adolescentes que algunos provenían de zonas muy marginales, otros adolescentes provenían de zonas muy pudientes, pero todos tenían la característica de un padre ausente. Y acá quiero comenzar un par de desarrollos de ideas que creo que van a servir. Cuando uno habla de padre ausente, no se está refiriendo al arquetipo del hombre que golpeó a la esposa y se fue de la casa porque no quería hacer más nada con su familia. Hay veces en el que el hombre convive con su familia dentro del mismo techo y es un padre ausente. Sí. Y se ve constantemente, Es muy frecuente. Padres, exactamente, porque son padres que están todo el día o trabajando, o pendientes del celular, o pendientes de los amigos, pero no del hogar, no del hogar. Yo por eso dije, es un tema que curiosamente la derecha en general suele ser un poco ociosa en estas cuestiones. Yo que me considero alguien que está sentado a la derecha, ustedes observan mis propias redes y en mi medio de comunicación, constantemente estamos informando de, bueno, hubo un ataque en tal país, cayeron las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa Francisco se reunió con tal, se realizó la COP26 y se trató tal tema. Pero ¿cuándo abordamos finalmente decir qué sucede con los padres? Porque si hubiese una figura paterna realmente genuina y profunda, muchos males que se están desarrollando hoy día no acaecerían. Y les voy a dar un ejemplo que di tiempo atrás, pero creo que puede ser útil remarcarlo, o al menos para que la gente lo pueda recordar. La función del hombre dentro del hogar tiene muchas. Voy a hacer una reducción, pero tiene muchas. Pero principalmente son los tres grandes pros. El hombre dentro del hogar está llamado a ser procreador, proveedor, protector, a grandes rasgos. Ahora, lo que sucede, mal que les pese a muchos, es que la revolución industrial, así como trajo un sinfín de beneficios para la calidad de vida material del hombre, quizás la calidad de vida espiritual no corrió la misma suerte. Entonces, el hombre proveedor
vas a ser proveedor de lo material. Llega el marido y le dice a la esposa, bueno, aquí está mi sueldo, yo me desentiendo. Administra como vos puedas el hogar, encárgate vos de la educación de los hijos. Mi función, ¿cuál es? Proveer. Aquí está. Ahora, eso tiene un lado B, porque lo material, por definición, estoy hablando de filosofía, piensen en esto un poco más metafísico, no piensen en el ejemplo de una obra de arte en particular, o no piensen de un anillo muy costoso. Metafísicamente, la materia, por ser materia, es finita. Más tarde que temprano termina corrompiéndose y eventualmente desapareciendo. Si no, no sería materia. Algunos van a decir que se transforma, es una discusión de segundo orden. Ahora, si el hombre se materializa, es decir, reduce su rol a lo material, no solo que va a tender a la desaparición, sino que por definición va a ser fungible, es decir, reemplazable. Si yo iba 200 años atrás y le decía a mi esposa en ese contexto, mire señora, aquí tiene el sueldo, organícelo, yo me desentiendo del hogar, me desentiendo de mi rol paterno, porque ¿cuál es mi función? Proveer. ¿Y proveer qué? Solo lo material, no lo espiritual. Ya no soy el sacerdote del hogar, como diría el teólogo Varela. Soy simplemente el que aporta el sustento material. Lo aporto, lo sustento, aquí está puesto. Esto va a tener luego una consecuencia. Finalmente, van a pasar 2 años, van a venir nuevas ideologías y le van a decir a la mujer, usted incorpórese al mercado. De hecho, la gran revolución feminista de los años 60, y es cuando realmente así se empieza a hablar de feminismo, no es que las primeras feministas se aducían a sí mismas como feministas, la gran revolución sexual se centra particularmente, más que en la liberación sexual, en la liberación del orden reproductivo. Este era el gran kit de la cuestión de los años 60. ¿Por qué se quería liberar a la mujer de la reproducción más que de la sexualidad? Porque la mujer que lograba separar reproducción de sexualidad, no solamente que iba a tener todos los beneficios de una liberación plena ya e irrestricta en orden de placer y deseo, un gran tema para la filosofía, sino que además iba a poder posponer la maternidad o incluso aniquilar la maternidad en pos del crecimiento económico, en pos de incorporarse al mercado. Ahora de repente en el mercado iba a haber una mayor oferta de manos de obra, lo cual claramente iba a abaratar varios costos, por cierto, digamos, cuestión de oferta y demanda. Y finalmente lo que iba a suceder es que la mujer no iba a necesitarse para su desarrollo personal la maternidad, sino que iba a ser tan válida la mujer que tenía 8 hijos como la que tenía 8 gatos, pero un puesto jerárquico alto en una empresa. Es una generalización apresurada, espero que nadie se vaya a sentir el centro del universo y sentirse ofendido por lo que dije, diciendo luego, pero yo no puedo ser mamá por una enfermedad. Estoy hablando de generalidad, no estoy pensando en nadie en particular, nadie se sienta por favor el centro del universo, sino que estamos diciendo, la sociedad funciona así. De hecho, cuando a mí me toca explicar lo que son controles de natalidad, es un tema que por cierto tengo que exponer este sábado en el curso del ecologismo. Buenísimo. Mostramos los datos y vemos la caída en la tasa de natalidad a nivel mundial, cómo se empieza a dar particularmente en 1970, más allá que todo este control global de natalidad empieza en 1927, que te lo explico en mi curso, digo, pero justo se da este fenómeno que post-revolución sexual hay un incremento exponencial de la mujer dentro del mercado y curiosamente caen las tasas de natalidad. Y estos son fenómenos globales, corroborables. Luego cada uno sabrá qué elegir en su vida, pero digo, son datos. Después con nuestros relatos podemos interpretarlos. Entonces tenemos que el hombre ya empieza a ser separado del rol proveedor. No sé si estamos allí y si se escucha. Sí, yo te escucho ¿Se muy escucha? bien. Perfecto. Sí. El hombre empieza a ser separado de su rol proveedor. Porque en tiempos pretéritos el hombre, además de proveer en orden material, era proveedor del orden espiritual. Por eso Juan Varela habla en un libro muy interesante, que por cierto yo lo voy a reseñar o capaz que haga un video específico,
en un libro de Juan Varela que se llama Tu identidad sí importa, habla del sentido de proveer en términos morales. El hombre en tiempos pasados era el sacerdote del hogar. Era quien se encargaba de, a su vez, formar este principio de autoridad, que luego voy a hacer una reseña en específico en torno a educación, si hay tiempo en otra pregunta. Pero a su vez quiero remarcar dos puntos esenciales. El hombre también deja de ser protector. Y no me refiero solo a la protección material, ese hombre guardián en su hogar que ante un intruso iba a abatirlo o ser abatido, pero que iba a ofrendar su vida, sino que es desplazado en todo sentido de jerarquía. Las jerarquías son naturales. Yo recomiendo en este punto que lean a Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, capítulo primero. Las jerarquías son de un orden natural en el ser humano y en todo ser viviente se establecen jerarquías. De hecho, lo conversábamos en una tertulia privada que tuvimos con otros docentes días atrás, y llegamos a una conclusión. El ser humano en su faz íntima, en su faz cotidiana, pensemos en el hogar, yendo al caso de la paternidad, se maneja en la vida en una suerte de monarquía constante. Pensemos en una empresa, pensemos en la propia familia o pensemos en la iglesia. Yo no le voy a ir a decir al sacerdote, acá con el resto de acólitos hemos decidido que lo ideal sería que este domingo, padre, usted lea esta parte del Evangelio. No le vamos a decir eso al sacerdote. En una empresa, el empleado que recién llega no va a generar bueno, hoy sí, tenemos que discutirlo, pero en principio, pero en una empresa, el dueño no se va a poner a tomar decisiones de acuerdo a la votación de sus empleados. En general, no funciona así. En general, un padre de familia a los hijos, una vez a la semana, les puede decir, bueno, quiere que vayamos al parque, que vayamos al cine, pero normalmente en el uso diario es, hoy se comen verduras, porque tenés que estar bien alimentado, tenés que ir al colegio, poco y nada interesa al padre si los 5 hijos deciden no ir más al colegio porque no les gusta. Y democráticamente en un hogar de 7, el 5 han decidido que no quiere ir al colegio. Para decir, usted va al colegio, va al colegio. Entonces digo, en este rol protagónico que tenía en la protección, el hombre también se ha visto mermado en sus funciones. Y más el hombre, más el padre sobre todo, mucho. porque ya no es protector. Ya no es protector ni de la pareja ni de los hijos. Y dejó de ser necesario. Entonces, claro, porque se ha vuelto fungible. Y es reemplazado. ¿Y quién reemplaza al hombre protector? Y bueno, en primer lugar les diría el Estado y en segundo lugar el mercado. ¿Qué nos ofrece hoy el Estado con las leyes del feminismo? ¿Qué nos ofrece el mercado hoy con toda la oferta casi infinita que hay? Y no pueden reemplazar al hombre en su función. ¿Quién de repente, ¿no? En este rol protector. Una función de la protección no es solamente enfrentarse a nivel físico con el otro. Un rol de protección es también saber contener, escuchar a los hijos. ¿Quién escucha a los hijos? Yo les puedo decir rápidamente, la pantalla del celular. El vecino, el vecino de su misma edad o 2 años más. Los docentes, los psicólogos, de hecho, por algo hay una búsqueda constante de ayuda y creo que en parte yo soy muy pro psicología en ese sentido. Pero ¿por qué se da esto? ¿Y por qué no hay una contención en el hogar? Mire, yo no me voy a aventurar porque sé que sería un poco pero yo estoy segurísimo que si yo hago un ensayo de investigación sobre el historial clínico que tenga usted de sus pacientes, muchísimos, en más o en menos, tienen algún conflicto con el padre, en más o en menos. Casi un todo. Conflicto sin resolución. Yo hablo por mis pacientes activos en este momento, yo creo que el 85%. Y hay un problema no resuelto con el padre, que se tiene que ir a terapia, que se tiene que elaborar, tiene que haber un reencuentro con esa figura paterna y decir, bueno, este es el modelo sano que debe ser, no porque no porque haya algo malo en el mundo, haya una existencia de mal, desaparece bien. Esto es importante remarcar. No porque uno haya tenido un mal padre significa que la paternidad es mala. Ha habido un mal padre que no es lo mismo que la paternidad en sí sea mala. Es como que yo dijese, no existe la justicia porque conocí un juez corrupto.
o porque todos los jueces del mundo fuesen corruptos, suponiendo que todos los jueces del mundo fuesen corruptos, para yo poder decir que son corruptos, previamente tiene que existir un parámetro objetivo, universal de justicia, que me permita discernir lo injusto de lo justo. Lo mismo sucede con la paternidad. Bueno, vemos que el hombre también ha sido reemplazado en este rol de protector, en la escucha, en el rol de cuidado. Para eso aparece el feminismo con las leyes de género y de cuidado del Estado. Y las nuevas Aparece masculinidades. las nuevas masculinidades, la deconstrucción, porque de repente proteger a la mujer, proteger a los hijos parece ser una actitud arcaica, machista, misógina, cuestiones bastante extrañas de este mundo. También ha sido reemplazado en el rol de procreador. Y ya no solamente en ese sentido de que la mujer se ha empoderado a tal punto que es capaz de, por su mera voluntad, de finalizar, te cuento el lenguaje porque sé que esta prueba vamos a subir a YouTube, pero digo, finalizar un embarazo. Ya no estamos hablando de solo en ese rol. Incluso para iniciar un embarazo, el hombre no es necesario para iniciar un embarazo. Podemos ver los casos de clonación en Oriente, cronicados en mi medio, las quimeras en Francia, o más real y más cercano en ese sentido, más propio de nuestras realidades, la fecundación in vitro, la organización Men Having Babies, donde uno puede comprar niños por catálogo con una determinada carga genética. El hombre ha sido reemplazado, pero ¿por qué es reemplazado? Esto es ya para cerrar su primera pregunta. ¿Por qué el hombre es reemplazado? Esta es la gran incógnita. Uno diría, bueno, porque el mal avanza. Creo que sería una respuesta válida. Yo diría, depende. ¿Cómo entendemos el mal? El mal es la ausencia del bien debido. Esto es filosofía 1. Mal igual ausencia del bien debido. Ahora, el mal es un no ser, siendo que el bien es un ser. Pero si el mal es un no ser, ¿cómo podría el no ser prevalecer sobre el ser? Y habría una sola función, que el propio ser no sea. Es la única respuesta lógica que yo encontraría. Si lo traduzco en términos simples, la única manera en la que el mal podría prevalecer es porque los buenos no estén actuando. Si hoy el Estado, el mercado, las grandes corporaciones, los corruptos avanzan sobre la familia, es porque claramente hay un problema en que la propia familia no está siendo protegida por sus integrantes. A mí esto me sorprende mucho. A veces yo escucho gente que dice, con mis hijos no te metas. Yo digo, la premisa me parece fantástica. Y hay muchísimos padres de muy buena fe que están allí trabajando. Los apoyo de manera, pero ciega, por el enorme labor que han hecho. Pero luego yo me pregunto, bueno, a ver, con mis hijos no te metas. Bueno, ¿cuáles hijos? Empecemos por allí. Empecemos primero nosotros a ver qué familia estamos generando. Empecemos nosotros a trabajar sobre qué hemos engendrado. Si es que hemos engendrado, también desde ese punto. Si es que nuestro proyecto de vida es en torno a la familia. O no, quizás haya gente que encuentra su vocación muy respetable a la par de otras vocaciones como la familia, en el sacerdocio, en una vocación religiosa, en la docencia. Pero primero empecemos por lo básico. En una familia bien constituida, en hijos que están muy arraigados a los padres, por más que el docente le diga A, B, C y los compañeritos le digan D, F, les puedo asegurar que aquello que ingresa en el hogar no se destruye luego por el sistema externo. Por eso me gusta focalizar mi trabajo particularmente en los padres. Porque les puedo asegurar que un niño los digo por experiencia, lo que a mí me enseñaron mis padres, por más que luego vino el colegio, las universidades, la televisión, la radio, decirme otra cosa, para mí la figura de autoridad de mis padres me definía cuál era la verdad. Y si iba a colisionar con el mundo, bueno, colisionaré con el mundo. Pero yo sé que la verdad está allí, porque allí está lo sólido, no lo líquido del mundo. Pero bueno.
Por eso les decía, para cerrar esto, de cuidado, muchísima prudencia con estas ideas de solamente me voy a enfrentar al mal, porque miren, la mera oposición al mal no genera un bien. Te lo puedo asegurar que incluso filosóficamente no genera un bien. Sí hay que trabajar sobre cómo se constituye un proyecto sobre esto. Creo que me extendí mucho en la primera pregunta, pero era necesaria la introducción. No, es maravilloso además, me encanta. Por supuesto, lo que estás diciendo es muy claro, además, porque si además no nos estructuramos, si no nos formamos, creo que también en el ejercicio de la paternidad, tanto como en la maternidad, en el caso de las mujeres, hay que formarse. O sea, a veces creemos que la paternidad meramente es un asunto biológico, entonces que embarazada, no me interesa el chico, vete, no te quiero en mi vida, que también suele pasar mucho y lo escuchamos mucho en consulta, por ejemplo, mujeres madres solteras que ellas decidieron ser madres solteras y evitar que el padre tuviera acceso a su hijo. Y ahora vemos igual muchos conflictos en esos niños. Entonces también es una vez porque creemos que el padre también es meramente el progenitor biológico, pues por decirlo simplemente es biología y entonces no importa. Y allí vemos, como tú lo estabas diciendo, muchos casos como estos que han ocurrido en las masacres, que generalmente cuando revisamos historia de vida, no hay un padre presente, lo mismo pasa, los consumos de drogas, por ejemplo, cuando tú empiezas a revisar un joven, un adolescente con adicciones, encontramos un padre débil, un padre que está viendo televisión en casa todo el día o que está trabajando todo el día o que no hace parte de la vida, se separó de su mamá y no hace parte de su vida, y ese chico empieza a crecer con unas faltas en la norma muy complicadas y en otros aspectos, ¿no? Como tú decías, en la protección, en la moral, en el honor. O sea, entonces también no, hay una confusión no, entonces la moral no es necesaria, me dicen los adolescentes, ¿no? O sea, la moral no es necesaria, no es necesario tener honor, yo lo que necesito es ser libre, y creo que también en esa búsqueda de la libertad individualista, también hace falta ese padre, ¿no? O sea, también esta construcción de estos jóvenes y el relato como lo van narrando en consulta, tú dices, aquí hizo mucha falta el padre. Entonces, cuando tú le preguntas por esta figura, te dice, no, me cuidaba mi tío, pero mi mamá fue mamá y papá. Y yo, bueno, a ver, vamos acá. A veces queremos ocupar esos roles y creemos que están completos, pero evidentemente no. Evidentemente hay una ruptura. Allí, ¿cómo podríamos profundizar un poquito más en ello, profesor? Horacio, por favor. Horacio. Pero, Bueno, Horacio. bueno, es un tema complejo porque a mí me pasó una vez, lo conté varias veces, creo que quedé traumado cuando que era el psicólogo. Pero quedé muy traumado. Una vez estaba, cuando yo trabajaba en un estudio jurídico, hace mucho, se acercó un niño, pues después me quedé en la filosofía, pues me di cuenta que no era lo mío ese ambiente. Se me acercó un niño de 4 años y viene y me dice, 4 años, me acuerdo también, con un problema de cuota alimentaria, un divorcio reciente, un divorcio muy conflictivo fue, por cierto, y me dice, doctor, y yo, no, disculpa que yo no estoy recibido ni siquiera, así que no me diga doctor, estaba haciendo una pasantía en esa época. Me dice, bueno, dice, pero yo le quiero hacer una pregunta, sí, decime, le digo, si yo me porto bien, si yo no pido caramelos, si yo acomodo mis juguetes, ¿por qué mi papá no me quiere ver? ¿Qué respuesta se le puede dar a un niño así? Y esto es una realidad que yo veo de cerca constantemente donde estamos colaborando. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué podría decir yo al respecto? Bueno, miren, en primer lugar, lo primero que les diría antes, porque siempre cuando me toca dar un taller les explico, bueno, hasta los 7 años es fundamental que la mamá eduque al niño en estas 3 virtudes. A los 8 años que el padre eduque al niño en honradez, en fortaleza, en generosidad. Se las tengo anotadas cuando doy el taller, cada virtud, que es como una guía. Eso, pero siempre les digo, antes de empezar con todo lo teórico, que lo tengo acá, cualquier cosa tengo las notas acá, siempre les digo a los padres, miren, muchísima gente, muchos influencers católicos, apologetas, sacerdotes les van a decir que el divorcio no. A mí un tema que me excede, yo lo único que les diría es,
si inevitablemente van a separarse, puede haber una separación de hecho, puede haber una nulidad matrimonial, sin fin de cuestiones. Si inevitablemente los padres no van a convivir en un proyecto de vida común con el hijo, tenga la madurez suficiente para entender que el conflicto es entre adultos. Si yo me separase de mi esposa, tengo que tener la madurez, debería tener la madurez para entender que me separe de mi esposa, no de mis hijas. Lo ideal sería que todos nos pudiéramos amar por siempre, que todo fuera color de rosa. No siempre sucede, pero sí es importante no usar a los hijos como mercadería y sobre todo como elementos de chantaje. Y esto no es, es lo que hacen las feministas o es lo que hacen los tribunales de familia, que son terribles. Les invito a que pisen tribunales de familia, cómo se posicionan siempre en favor de la mujer, aunque la mujer sea lo peor del mundo, tiene todas las de ganar, y aunque el padre sea el padre más amoroso, tiene todas las de perder. Sucede, sí. Pero lo que quiero decir es que lo que me interesa remarcar es, aun cuando eso es cierto, también es cierto que hay muchos varones que se desentienden de la vida del hogar, que se desentienden de los hijos, que se desentienden del rol principal. Entonces uno pregunta, pensemos rápidamente en la derecha, hacia grandes rasgos. Cuando pensamos en la derecha, pensemos rápidamente qué es lo primero que se nos viene a la mente. Bueno, los anticomunistas. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el proyecto de los comunistas? No, bueno, que el Estado lo absorbe todo, que el Estado absorbe la familia. Ya lo sabemos, pero ¿cuándo vamos a empezar a trabajar sobre el rol del padre? Porque si no, es lo mismo. Lo que no absorbe el mercado, lo absorbe el Estado, y lo que no absorbe el Estado, lo absorbe el mercado, pero ¿y la familia dónde queda? No, me dicen, hay que defender la familia. Y yo, sí, ya sé que hay que defender la familia. ¿Cómo? Concretamente, con un testimonio de vida real. ¿Cómo se defiende? Tenemos que la mayoría de los hombres, es una exageración, voy a rectificar. Si tenemos que muchísimos casos de padres ausentes, son padres ausentes porque el propio hombre decidió abandonar el hogar, no porque vino una feminista y le puso una falsa denuncia, que también existen, digo. Si uno ve tribunales de familia, parece ser que el feminismo absorbió todo. Ahora, si uno entra a las zonas más carenciadas de una ciudad, y los invito a que vengan a misionar conmigo cuando quieran, entramos todas las semanas, allí no entró el feminismo, Allí no entró ninguna ideología porque ni siquiera entró la educación, ni la universidad, ni siquiera entró internet. Allí lo que entró fueron hombres que no tenían el más mínimo deseo de asumir la paternidad. Lo que yo digo es, ese criterio de prudencia de tenemos que empezar a formar, y esto lo tomo de la obra La casa sobre la roca de Bo Jorge, a los niños de chicos se les enseña inglés, computación, matemáticas, geografía, todo muy útil, todo para que tengan herramientas para ingresar al mercado. Pero no se los enseña de chicos a decir, bueno, ¿cómo vas a ser vos el día de mañana en tu rol como padre? No se los enseña. Ni como pareja, o sea, no les enseña nada, o sea, cómo agenciarme socialmente y con una pareja y en la paternidad en el mañana, nada, o sea. Y tampoco se les enseña ni a los hijos cómo ser con los padres, ni a los padres cómo ser con los hijos. No hay una formación profunda en cuestiones elementales. Pero paso de que yo agarraré sin ningún miedo a muchísimos padres que hacen un estudio de campo, sin ningún miedo, y les preguntaría, ¿usted es padre? Sí. ¿Usted ama a los hijos? Dicen sí. No me queda la más mínima duda. Bueno, ¿qué es el amor? Pregunta más básica. Preguntas básicas que muchos no se hacen en su vida. Bueno, ¿qué es la vida? A mí me encanta la gente, pero a mí me encantan por esa vocación tan genuina de protección. Uno dice, bueno, empecemos realmente a darle forma a este ser tan profundo que es esta vocación de cuidado. Somos pro vida, sí, bueno, ¿qué es la vida? Definición básica, ¿qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud y qué es el hábito? ¿Qué es el vicio? Y en general van a ver que muchos padres profesionales, abogados, escribanos, jueces,
Lo más básico no lo pueden definir. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Lo que no encontró en el hogar, lo va a buscar afuera. Hay un principio universal que es que no se puede amar lo que no se conoce. Es un principio universal. No se puede amar lo que no se conoce. Si el niño no logra conocer la verdad en el hogar, esa tendencia natural de la búsqueda de la verdad la va a empezar a adquirir por fuera. Ya no va a ser con la figura del padre y la madre. Estoy hablando del padre por mi caso. Si yo a mi hija no le enseño qué es el bien, ¿quién le va a decir qué es el bien? Bueno, puede suceder que un sacerdote se lo diga, pero hay muchas posibilidades que se lo diga una docente feminista egresada de la UBA, resentida contra el patriarcado, que venga y le diga, mata a tu papá. Y que esto se vincula incluso psicológicamente a este corte con la figura del padre. Por Sí, eso digo que a su pregunta yo lo cerraría ahí, pero le digo, a mí me gusta focalizar en ese aspecto que es la formación ante todo. sí, Porque yo veo mucho, y se nota mucho en el mundo de las redes sociales. Cierro con esta anécdota. Una vez estaba en Colombia, que por cierto tengo que volver a ver, así que gracias a la gente de Huesos Vivos que volvemos a ver el 15 no recuerdo si de octubre, de agosto Colombia, y después estaré el 15 de noviembre en México también. qué maravilla. Dos giras largas, pero digo, yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué esperan ustedes de aquí a unos años? Estábamos en un taller, y digo, ¿qué esperan ustedes? Me dicen, bueno, yo quisiera ya recibirme de abogado, me dice alguien que le tenga una impresionar, un gran chico. Otro que me dice, bueno, yo espero esto, yo espero aquello, yo espero, bueno, poder montar mi propia empresa. Me acuerdo que me sorprendió que hubo un chico que me dijo, ah, yo espero ya ser papá. Y dije, bueno, hay esperanza. De 30 que eran en el taller, dije, eran 52 en total. De los que estaban en ese momento, que eran 30, digo, hay esperanza. Ah, ¿por qué? Porque había alguien que se animó a desafiar el mundo. Había alguien que se animó a desafiar el mundo. Sobre esa gente que trabaja y sobre esa gente hay que buscar este espacio de formación. Digo, porque si no parece muy abstracto, bueno, hay que formarse. Bueno, ¿en qué hay que formarse? Vamos, yo quiero cerrar con algo concreto, si no queda como que estoy hablando de un divague del ser, que hay que formarse. A mí me molestan mucho los políticos que dicen, los jóvenes son el futuro. Sí, pero decimos algo concreto. Bueno, definiciones concretas. Formación básica para un padre, lo mínimo indispensable que tienen que saber. Prácticamente, en términos prácticos, bueno, primeros auxilios, horarios de alimentación, cómo se alimenta un niño, cómo se alimenta un niño recién nacido con y sin madre, porque a veces pasa que la madre no puede entrar en un periodo de lactancia por alguna anomalía o por lo que sea. Bueno, cuestiones que tienen que saber. Cuestiones básicas de salud, de primeros auxilios, tienen que saber. Cuestiones de formación. Formación básica del colegio, tienen que estar constantemente viendo los programas de estudios y revisándolos y tienen que saber más que el hijo. Parece una tontería, pero no es útil que el padre sepa reconocer humildemente, cuando algo no lo sabe. Es bueno que lo sepa reconocer. Pero también es bueno que el padre pueda, en la mayor cantidad de las veces posible, darle una respuesta al hijo, porque esto va a afianzar la seguridad en el padre. Cuando luego el padre le diga esto es bueno o esto es malo, ya el niño tiene internalizado que su figura paterna es alguien que realmente sabe y está bien parado en la vida. Una cuestión también que es importante, y ahora paso a cuestiones más trascendentales en la formación. La formación del padre tiene que actuar particularmente, y lo quiero citar textualmente para no equivocarme, pero es en la formación de la virtud, que son las siguientes, particularmente en toda serie de vida. Particularmente las que yo más focalizo son fortaleza, perseverancia, disciplina. La figura paterna en el rol disciplinario es fundamental y que se vincula curiosamente con la fortaleza. La virtud de la laboriosidad, que ya voy a hacer un video específico sobre qué es la laboriosidad, igualmente está escrito ya en mis reflexiones diarias, largo. No es solamente el gusto al trabajo, es más profundo todavía, que es el desarrollo del arte y el espíritu a través de la profesión diaria y la vocación, una vocación de servicio y de entrega a un bien mayor. La paciencia, esto es fundamental porque yo hago una distinción. El hombre y la mujer no se distinguen solamente por la carga genética. Por la carga genética. El hombre
y la mujer se distinguen también por su mente y por su espíritu. Esto es muy importante. Incluso las tendencias, los pecados son muy distintas en el hombre y la mujer. En ese sentido, es función del padre remarcar el espíritu dócil y paciente, el espíritu perseverante, el espíritu fuerte, que es templado y que sabe contemplar. Esta es función del padre en la educación. La virtud de la responsabilidad, el asumir que a partir de la naturaleza caída que tenemos un sinfín de apegos desordenados, vicios, malas decisiones, cruces que cargar. La responsabilidad es justamente la asunción respetuosa de cada decisión que hemos tomado en libertad y actuar en consecuencia. Previo y posterior. Previo en no excedernos dentro de lo posible con la mesura y la prudencia en nuestro accionar. Pero una vez que hubo un exceso o una carencia, tratar de volver a las cosas a su estado anterior. Y esto implica la virtud de la justicia. La virtud de la justicia de dar a cada uno lo suyo es función del padre. De hecho, uno de los roles que tiene el hombre tiene 5 grandes facetas. Una de las facetas que tiene el hombre es la faceta del hombre rey. Y este hombre rey, con su espada, lo que hace es impartir justicia dentro del hogar. ¿En qué sentido? El hombre naturalmente va a buscar, una tendencia natural, la vida pública. La mujer suele tener una tendencia a la vida interior, por eso hay ciertas profesiones donde hay mayor presencia femenina. La docencia, la psicología. Vamos a ver que suelen marcarse en este sentido. Hay mayor tendencia del hombre a otros tipos de carreras. La filosofía, podríamos pensar la abogacía, la política. Hay una tendencia a la búsqueda. Exactamente. Y el hombre va a querer buscar siempre este sentido de justicia. No estoy diciendo que la mujer vaya a ser injusta, digo, es función del padre fomentar este espíritu de justicia, de siempre la imparcialidad, de dar a cada uno lo suyo. Van a ver que un padre en un conflicto entre 2 hermanos, si es un buen padre, no va a tomar partido por ninguno de los dos, va a intentar, si es un buen padre, ser objetivo. Incluso van a haber una discusión entre novios, que a veces viene la novia y empieza, no, porque fulanita me hizo esto, porque ya la semana anterior resulta que me había copiado el color del vestido y ahora encima me viene a copiar el peinado y hace tiempo que ha sido así porque menganita ya en el secundario me había advertido que fulanita cada vez que íbamos a clases intentaba copiarme las notas para de esa manera competirme. Y uno le dice, bueno amor, pero ¿no pensaste que capaz que fulanita simplemente ha coincidido y ni siquiera te registra? Ah, ya te estás poniendo del lado de él. Así. Entonces suelen pasar estas cosas, pero el hombre trata de tener siempre como esa mirada un poco más imparcial, porque tiene esa tendencia a la búsqueda de la justicia, digamos. El hombre suele tener una mirada más general, lo tomo la obra de Jorge Escala, un autor que yo recomiendo que lean. Suele tener una mirada más general. Si yo viese un paisaje con usted, yo vería el paisaje general. Diría, bueno, hay árboles, hay un cielo despejado, allá hay una ruta que cruza por llegar de otro camino. Seguramente usted vería los detalles más finos. Bueno, allí hay una señora con un vestido rojo que está ingresando a su hogar y puedo percibir que hay una antena satelital que me molesta porque rompe el paisaje que está allí justo en ese punto. La mujer tiene mirada más particular. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, yo diría, la verdad es la unión de lo general con lo particular y eso genera un panorama completo y detallado. Esta es la perfección y la complementariedad del hombre y la mujer. Y también fomento que los padres se eduquen en la generosidad. ¿Por qué es importante que el niño aprenda a ser generoso? Porque la vida del hombre es una vida marcada por el sacrificio, la mujer también. De hecho, no lo digo por experiencia con mi esposa, es muy sacrificada la vida de la madre, que es la que transita el embarazo, estado posterior al embarazo, el amamantarse, es una vida sacrificada. Pero el hombre tiene que ser ejemplo de sacrificio. Y con esto quiero cerrar la pregunta, pero es importante remarcar en las virtudes de este aspecto. El hombre tiene que remarcar mucho la generosidad. Por eso van a ver que cuando yo voy a llevar las ayudas que llevamos, siempre digo, acá viene mi compañera de viaje, que es mi hija mayor, y me acompaña. Pero porque ella tiene que ver y conocer que en el mundo hay miserias. En el mundo hay miseria.
pero nada impide que uno pueda hacer cuanto puede para paliar esa miseria. Uno puede poner todo de sí para que a esa persona que está sufriendo no sufra tanto, sufra menos. Por eso es importante que el niño vea en el padre ese espíritu de entrega. Porque el padre, cuando es padre, les puedo asegurar que es un espíritu constante de sacrificio. Es un espíritu constante de sacrificio. Un ejemplo simple que siempre doy. A mí recién ahora, y porque ha sido una gracia divina, se me ha dado una oportunidad de 2 viajes que he logrado concretar específicamente. Y que son para ayudar en definitiva estos viajes. No son ni cerca en beneficio mío. Pero muchas veces yo tuve que renunciar a muchísimos viajes porque tenía que quedarme al lado de mi familia. ¿Ustedes creen que con 2 hijas yo podría estar viajando por, por el mundo con inglés? Sería imposible. ¿Esto significa que quien viaja por el mundo es malo? No. Es porque tiene otro rol en su vida, tiene otro rol para la humanidad. Pero el padre se va a sacrificar constantemente. El padre muchas cosas no las va a poder terminar de concretar. Hay muchos proyectos que de repente el padre soñaba este año cambio el auto, ya no lo va a poder cambiar porque hay que comprar pañales, porque de repente hay que pagar la obra social. Hay muchos proyectos que el padre va a decir, bueno, siempre lo cito porque creo que es justo, no es por autorreferenciarme, sino porque es algo que a mí me marcó mucho, un ejemplo de sacrificio que uno lo aprende y lo aplica al día de hoy, de uno de chico que había un plato de comida y entonces uno se sentaba a comer y tenía los padres y dice, bueno, ¿y papá no va a comer conmigo? Y mi papá me decía, no, yo ya comí en el trabajo. Después uno cuando es grande se da cuenta que no es que había comido en el trabajo, es que alcanzaba para un solo plato de comida. Claro. Entonces ¿y por qué digo generosidad? Porque un edificio te dije generosidad. Porque en el corazón generoso, lo que hay en el fondo es sacrificio, pero es un sacrificio magnánimo, es un sacrificio muy elevado, es un espíritu grande que no reconoce miserias. El corazón generoso no se fija si el hijo me va a responder el día de mañana, pues yo siempre le digo a mi esposa, seguramente el día de mañana, le dije, no, me va a responder, se va a levantar de la mesa cuando yo esté hablando, o sea, ya sabemos cómo son los chicos, pero aún así volvería a hacer todo por amor, porque esa es la generosidad. Pensemos, si no, qué ejemplo más grandioso, y con esto cierro, qué ejemplo más maravilloso que el ejemplo de la generosidad de Dios, que hasta entrega a su propio hijo para la salvación del mundo. Entonces, uno dice, pensando, ¿no? Si un padre no le daría una serpiente por huevo a su hijo, yo digo, siendo malo nosotros los hombres, ¿cuánto más nos podría amar Dios? Por eso es importante fomentar esto. Y sobre todo que es una educación que se da desde el ejemplo. Por eso es importante leer a Aristóteles. ¿Se acuerdan que días atrás yo subí la importancia del hábito en el desarrollo de la virtud? No hay virtud sin hábito. Jamás. No hay, para que un hombre, la justicia existe, pero para que el hombre sea justo, tiene que practicar la justicia. ¿Se entiende? Para que yo sea artista marcial, tengo que practicar artes marciales. Tiene que ser de manera constante. Una vez que yo haya practicado artes marciales, no me hace artista marcial. Una vez en mi vida que yo haya sido justo, no me hace un hombre justo. Por eso es muy importante y es fundamental el hábito. Y el hijo aprende. Yo por eso antes, y cierro con esto, yo hace tiempo veía, yo era muy beligerante en algunas cosas, era muy beligerante. Con el tiempo, uno cuando va madurando, sobre todo cuando ya nacen mis hijas, ya aprende a ser más tranquilo, porque me di cuenta, me pasa constantemente, gente que ataca, que opina, que dicen tantas cosas, siempre desde la cobardía y el anonimato. Es muy raro que alguien se anime a dar la cara y decir algo de frente. Yo dije, claro, ¿cómo me puedo yo enojar? Por ejemplo, acá hay una persona que está comentando constantemente, una cuenta anónima, criticando. Yo digo, ¿cómo Sí. me podría enojar con un ser así? ¿Cómo podría yo enojarme con un ser así si lo que está buscando es que uno se enoje? Lo que yo digo es, qué pena, porque esa persona que se esconde en una cuenta anónima, por detrás, hay un intento de hombre que fue educado por un padre, si es que existió el padre, capaz que tiene un padre ausente,
capaz que no tuvo ni padre. ¿Qué culpa tiene este pobre chico? Sin descartar el libre albedrío, que no lo quiero desconocer, pero digo, ya hay condicionantes. Una persona que se cría, nosotros lo vemos aquí en Córdoba, es muy común, 3, 4 generaciones viviendo de planes sociales los chicos. El abuelo, el padre y el hijo viviendo del Estado. Y asimilan eso. Es el hábito constante en el vicio, el hábito constante. Si uno asimila eso, ¿qué creen que va a suceder el día de mañana? ¿Qué es lo que no se puede amar lo que no se conoce? ¿Qué es lo que ha conocido ese chico? Bueno, 3, 4 generaciones de una familia que no trabaja. ¿Se entiende? Ahora, si uno ve al padre que es alguien prudente, alguien cariñoso, alguien que está bien parado en la vida, alguien que para opinar va y dice las cosas y las dice frente a un aula, como me pasa a mí, decimos frente a un aula, lo decimos en nuestro canal de YouTube y nos exponemos a todas las críticas, ya es distinto. El día de mañana mi hija dice, bueno, sí, mi papá se equivocó mucho, pero nunca se escondió para opinar. Creo que eso sería la segunda respuesta a su muy interesante pregunta y que agradezco nuevamente que me den el espacio para poder opinar. No, me encanta esa respuesta además. Exactamente, por eso creo que desde el principio hablábamos de la importancia de la formación también en la paternidad, ¿no? O sea, creímos que es que ya lo soy, o en la caso de la maternidad, y ya fue que todo viene como innato, no. No, realmente no, realmente hay que formarse permanentemente, mirar los errores, venir acá, venir allá. Me encanta todo lo que tiene que ver con las virtudes, porque precisamente es parte de lo que estamos trabajando también mucho con nuestros pacientes ahora en familia, como volviendo a toda la raíz de la virtud, volviendo otra vez a la raíz de formar sociedades. Y básicamente creo que hablamos por privado sobre esto, cuál es la importancia de tener a este padre sólido para tener a este padre presente y fuerte para tener sociedades sólidas. Porque también creo que si este niño no tiene esa formación del padre, pues ¿cómo va a salir a la sociedad? Yo estoy totalmente convencida que con un padre sólido, una madre sólida, una familia que resguarde, que proteja, que ame, que se done, puede salir al mundo a vivirlo. Y además que yo tengo como no sé, una frase que siempre digo, que es: toda salud mental individual debe dar una respuesta social. Y si queremos tener buena salud mental, que es mi área, pues hay que tener niños y adolescentes sólidos. Completamente de acuerdo. Hay un libro muy interesante que se llama Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, muchos lo critican por ser un socialista. Yo no caería en semejante reduccionismo, si no lo pueden ver también en Byung-Chul Han, alguien que por cierto tampoco voy a coincidir plenamente, de hecho tiene una visión más inmanentista del mundo, que yo no podría estar jamás de acuerdo en esa visión, pero hace un análisis fantástico de lo que son estas relaciones líquidas. Hoy todo es líquido, todo, incluido algo tan profundo como el amor de una madre o un hijo. Qué bueno que me deje este tópico, lo voy a explicar esto en 5 minutos, muy simple, muy sencillo, de una noticia que ha trascendido a este punto, y es muy interesante. Usted me hablaba de estas relaciones líquidas, que no hay un proyecto sólido por detrás. No. Miren, hoy apareció, lo quiero ver si lo tengo aquí en mi Twitter, justo tengo aquí la computadora prendida, gracias a Dios que están dando hoy. Lo había citado un artículo de Infobae, y lo quiero leer para no equivocarme. Un artículo de Infobae, lo escribe Giselle Sousa Díaz, y dice: estoy arrepentida de ser madre. 2 puntos, aman a sus hijos, pero hay razones por las que volverían el tiempo atrás. Es fuerte este enunciado. Imagínense cada uno que venga su madre, porque encima la maternidad y la paternidad son cosas muy distintas, son muy distintas la maternidad y la paternidad, pero diametralmente distintas. Pero que viene al caso de hoy, que estamos hablando de paternidad y de maternidad, particularmente de paternidad, pero que se vincula. Que venga la madre y le diga: estoy arrepentida de ser madre, estoy arrepentido de haberte traído al mundo. Que un padre venga y te diga: me arrepiento de haberte dado la vida.
esta vida que vos gozás es un error. ¿Por qué es un error? Porque si pudiese evitarlo, lo evitaría. Si te pudiese evitar, te evitaría. Y eso me recuerda a un tema que ya veníamos tratando tiempo atrás, cuando dijimos, la maternidad será deseada o no será, que si vamos al caso, aplica a la paternidad. En este punto, en términos filosóficos, aplica exactamente el mismo punto. La idea de la maternidad barra paternidad, ¿será deseada o no será? Cuando en realidad ya es. El ser es lo que es. Y el ser es lo que hace que la cosa sea y no sea otra cosa. El niño ya es, y ya es en sí mismo, y ya tiene un valor ontológico. Es decir, un valor en su ser. Ya existe, pero no es solamente que existe, sino que existe con todo ese aditamento que implica no solo pertenecer al género humano, sino que además está en una relación filial. ¿Qué significa una relación filial? Que es hijo de una mamá y hijo de un papá. Ahora, ¿qué van a hacer esos padres? ¿Amarlo, cuidarlo, protegerlo? ¿O simplemente decirle, me arrepiento de haberte tenido? Miren, tiempo atrás cuando se debatía la legalización de proyectos verdes, podríamos definirlo, se escuchaban frases como mi cuerpo, mi decisión, la maternidad será deseada o no será, se trata de que el Estado respete las libertades de la mujer. A mí sinceramente nunca encontré todavía la idea de marxismo en estos postulados. Yo nunca, pero bueno, estoy abierto a que alguien me lo pueda explicar, cómo estas tesis filosóficas serían marxistas. Pero me abren sinceramente a escuchar y aprender. Ahora, lo que se está diciendo allí, particularmente con la maternidad será deseada o no será, es el culmine de un proyecto, el culmine de un proyecto consumista. Pensemos, si yo quisiese en este momento, si yo deseara en este momento comprarme un libro, lo podría hacer. Son las 23 y 50, 22 y 58, perdón que estoy sin los anteojos, 22 y 58, un jueves a la noche en Argentina. Tengo internet, tengo mi celular, tengo una aplicación, puedo pedirla. De hecho, hace unos días atrás, antes de ayer, me compré un libro y me llegó ayer. Libro maravilloso. ¿Qué significa ser conservador en 15 lecciones de Russell Kiel? Me encantó. Esto es un deseo. Yo deseaba un libro y lo conseguí. Ahora, si yo no desease de repente otros libros, los dono, los quemo, los tiro, los reciclo, ya veremos qué hacen. Son objetos. ¿Usted qué es psicóloga? Desmiéntame si me equivoco. Pero no, uno cuando habla de deseo, en psicología, cuando habla de deseo, ¿no se refiere normalmente al objeto de deseo? Uno en Sí, claro. psicología no suele decir, es el objeto de deseo. De hecho, ¿cómo se explica una perversión en términos sexuales? Bueno, hay un desplazamiento del objeto del deseo en el goce sexual. Que uno rápidamente te va a hacer una definición muy Claro. somera. Sí, Usted es sí, sí, psicólogo, así usted me es. puede decir, no, para decir, ¿te has equivocado? En psicología, cuando sale de deseo, se habla de el objeto de deseo. ¿Es objeto de deseo este? ¿Es objeto de deseo aquello otro? Puede estar más o menos desordenado. Ahora, Claro, cuando se dice la materia, yo puedo tener un objeto desordenado que además altera mi psique y que altera el enfoque de realidad. ¿y qué sucede si yo le digo a usted la maternidad será deseada o no será? ¿Qué es la maternidad en primer lugar? Una relación filial. Una relación filial, por ser una relación, implica la existencia de dos sujetos intercomunicados, interrelacionados. Es una relación, yo tengo una relación con X, Y, Z, que son personas, no con un objeto. Podría decir, hay una relación con objeto, pero ¿qué relación? Una posesión. No más que eso. Y tampoco sería una relación en términos estrictos, hablando filosóficamente. Si la maternidad implica que hay un vínculo madre-hijo. Hay maternidades muy sanas y maternidades para nada sanas. Hay paternidades muy sanas y paternidades nocivas. Cuando yo digo la maternidad será deseada o no será, o estoy arrepentida de ser madre, como este diario que ha salido hoy día,
Lo que se está diciendo, en el fondo, es que ese niño, ese hijo, ya no es un sujeto, es un objeto. No me da los tiempo para explicar la diferencia filosófica entre subjectum y objectum, como lo que está allí eyectado, pero esto es lo que sucede. Se transforma la persona en un objeto de deseo. Decir que la maternidad será deseada o no será, implica que el hijo ya no es un ser ontológicamente valioso, es un objeto de deseo. Y como es objeto de deseo, puede ser dejado de desear sin ningún inconveniente y sin ningún reproche moral, Puede ser porque es un desechable, mero objeto de deseo. puede ser desechable. Vas a ser un objeto Y, desechable. y lo es, porque todo objeto de deseo en última instancia termina siendo desechable o prescindible, o al menos escapa en última instancia y los mayores reproches morales. Puede decir, ¿cuál sería el fundamento por el cual alguien me podría reprochar que a mí me guste el chocolate blanco y no el chocolate negro? Es un objeto de deseo mío. Es la subjetividad en su máxima expresión. Es lo más íntimo del ser humano, el deseo, es lo más íntimo del ser humano. Es un motor de vida para algunos, para otros no, pero es lo más digamos, íntimo que tiene la persona. Estos son los grandes peligros cuando uno habla de la maternidad será deseo o no será, que luego se traducen ahora ya en estoy arrepentida de ser madre. Y uno piensa, que es una teoría, quiero aprovechar para decirla, pero el aborto procurado en términos legales hace años atrás era impensado, hoy ya es legal. Y todo comenzó con decir, la maternidad será deseada o no será. ¿Hasta dónde podrá llegar si la agenda de estoy arrepentida de ser madre se sigue profundizando? Bueno, no me quiero extender más, pero quería dejar la incógnita a usted y a la audiencia. Pero sí, sí, es una incógnita que además, pues al menos a algunos profesionales de la salud nos preocupa mucho desde hace bastante tiempo, en especial a los que somos profesionales de la salud que apoyamos la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, porque evidentemente al pasar a ser un objeto de desecho, pues pueden empezar a abrirse campos para nuevas políticas de desecho post nacimiento. Y ya está pasando, de Ya está hecho, pasando. con, con la fecundación in vitro se ve muchísimo. Es un informe que hicimos tiempo atrás. Está pasando. Terrible. Y está pasando también en políticas que se están discutiendo, que no están avaladas en otros países donde se habla de aborto post-nacimiento. En Y Nueva es, York hubo un intento de proyecto, de hecho, creo. exacto. Entonces sí es importante que empecemos a pensarnos y replantearnos esos objetos de deseo, como lo menciona usted, y también esa valoración de los roles que estamos ejerciendo como seres humanos y también desde qué humanidad y cómo estamos dignificándonos y dignificando al otro para poder ir viendo cómo hacia dónde vamos a ir yendo, porque estamos abriendo muchas puertas que sí pueden ser muchísimo más dolorosas de lo que estamos viviendo ahora. Completamente. Miren, antes de finalizar, yo tengo que partir, ya son las Sí, 11, tengo que señor. irme a dormir a una de las dos. Pero me ha dejado un tema que es muy interesante. Miren, tiempo atrás yo hice una crítica a la fecundación in vitro y hubo un comentario que me dejó asombrado, porque uno dice, podemos discutirlo, siempre separa el mundo de los hechos del mundo de la opinión. Y dentro del mundo de la opinión, bueno, todo es opinable. Veo yo que de eso se trata el diálogo, el dual logos. Ahora, hay un comentario que es muy interesante. Porque alguien me dice, no, ¿cómo puede estar en contra de la fecundación in vitro? Gracias a Dios, yo soy padre gracias a este método. Era un matrimonio, porque hubo uno que me dijo padre, después salió la esposa a responderme también. Entonces yo no me quería pelear y dije, bueno, yo le pregunté, me dice, ¿cómo Dios podría haber querido esto? Y él me dice, bueno, si no lo hubiese querido, lo hubiese evitado Dios. Y yo me dije, me parece que la permisión divina de Santo Tomás no funciona así. Digo yo que tuve que estudiar bastante teología. No, no creo que la permisión divina sea así, porque con ese criterio caeríamos en el optimismo de Leibniz, donde no existe el mal, porque todo lo que pasa en el mundo es querido por Dios, aún lo malo. Y uno dice, ¿cómo un ser perfectamente bueno podría llegar a querer un mal como un abuso, una muerte, un robo? Hay cosas que suceden acá en el mundo de Internet.
Así me dejó, más allá de este error teológico, me dejó muy impactado porque este matrimonio, están todavía los comentarios, si empiecen a buscar en mi Instagram, posteos viejos que yo hago una crítica a la fecundación in vitro, lo van a encontrar, están los comentarios allí. Me dice, gracias a la fecundación in vitro, yo le pregunto, bueno, tenemos que gracias a Dios, yo lo comparto, pero ¿cuántos óvulos tuvo que fecundar usted? Dice, no, tuvo que fecundar 9, así que algunos se descartaron, algunos el médico los quiso descartar. Yo a ella digo, a ver, la responsabilidad del padre. ¿Qué dijimos acá? El padre tiene que formar al hogar en la responsabilidad. No es que el médico los quiso descartar. Si yo voy a una clínica abortista y llevo a mi esposa embarazada, ¿a quién la estoy llevando? ¿A comer helados? ¿A festejar el cumpleañito de nuestra hija mayor? Responsabilidad en los hechos. Si yo sé que en una clínica de fecundación in vitro necesariamente se van a descartar la inmensa mayoría de óvulos fecundados, porque así es el procedimiento, no puedo luego decir el médico los quiso descartar. Es básicamente la gran actitud de Poncio Pilatos. De irresponsabilidad, me lavo las manos, fue culpa del otro. Siempre la culpa es del otro. Esto yo creo que en terapia lo deben ver bastante ustedes, los psicólogos, el delegue de las culpas. Pero eso es algo más fuerte para mí, hablando de la responsabilidad y la educación de los padres. Yo digo, ¿cómo van a educar estos padres a estos hijos? Gente, insisto, pro vida y de derecha, pro vida, de derecha, conservadora, y en principio parece que cristiana, porque agradecían a Dios que el médico les haya descartado 4 óvulos fecundados, 4 cigotos fueron así descartados, gracias a Dios, según ellos. Porque ellos dicen, gracias a Dios tenemos hoy a nuestro querido hijo que acá juega en casa, como si fuese una mascota que sí o sí viene la voluntad procreacional. Sí o sí tengo que ser padre, no puedo ni adoptar, ni, bueno, si creo en Dios, reconocer que fue la voluntad de Dios que no quiso que yo sea padre, quizás mi vocación era el sacerdocio, o un matrimonio que vivir en castidad, vaya uno a saber qué quería Dios en ese punto, pero ante la duda forzamos la fecundación in vitro. A mí eso me sorprendió. Pero ya tenemos el error de que Dios quería el mal. Luego, el médico fue el que descartó los óvulos. Después, la voluntad procreacional absoluta. El fin justifica los medios. Había que causar un mal para que nosotros tengamos el bien de tener acá un niño dentro del hogar. Pero luego llega algo más impactante todavía. Un comentario que a mí me dejó ya congelado, que ni siquiera lo respondí porque de verdad me sorprendió, no sé qué respuesta dar. ¿Qué decía? Nosotros hoy tenemos 2 niños o 3 niños, no importa el número, 2 o 3 niños en el hogar, y a su vez yo soy mamá de 4 niñitos más que están congelados. 4 niñitos más que están congelados. Y ahí es donde yo dije, no sabía cómo reaccionar, porque digo, en algún punto hasta termina siendo mejor, pienso yo, ¿no? Hasta termina siendo, digamos, más sano, que hubiese dicho, bueno, tengo 4 óvulos congelados allí en la clínica, bueno, estás convirtiendo al niño por nacer en un objeto, pero de esa manera es como más digerible moralmente porque estás diciendo no lo estoy matando, es un objeto, como cuando dicen un conjunto de células, lo que están haciendo es tratar de alguna manera, no caer en el reproche moral, es tratar de decir, bueno, si es un objeto, no es tan grave, no es grave porque es un objeto, no es un sujeto. Acá estaban diciendo, no, sí, es un sujeto, lo cual dice, ¿cómo? ¿Esto sería más o menos perverso? No sé, le pregunto a usted, digo, porque dijo, soy mamá de 4 niñitos congelados, es decir, justificabas que vos conscientemente tengas a 4 hijos congelados, porque se decía que viene la concepción, 4 óvulos fecundados, 4 criaturas concebidas, que estén congeladas, vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Hay un vacío legal enorme allí, con tal de que vos tengas un niño naciendo, viviendo allí en tu hogar, digo, el fin justificaba los medios. Bueno, conclusión para toda la querida audiencia, esto saben por qué se da, porque no hay una formación genuina en la paternidad, y de hecho la formación genuina en la paternidad implica, asume que a veces uno no está llamado a ser padre, porque de repente su rol era comunicar la verdad de Dios al mundo, porque de repente había alguna anomalía y fue la oportunidad que Dios nos puso para poder adoptar. ¿Lo quieren ver en términos ateos y laicos? Hay que estar preparado para asumir de manera estoica la realidad que nos toca vivir.
Si alguien cree que el estoicismo es una corriente filosófica cristiana, vayan a repasar historia, ni siquiera digo historia. Lo pueden asumir en un punto de vista estoico, si no son creyentes, o si son creyentes, decir, bueno, ¿qué quiere Dios de mí con esto? ¿Que vaya a concebir óvulos a rolete o que acepte su voluntad y vea en el terreno? ¿Qué es lo que me interesa? No salir, por eso no estoy dando nombres, no me interesa salir a juzgar a nadie, siempre le digo prudencia, hay que formarse antes de ser padre. A veces no hay tiempo, a veces simplemente sucede. O sea, nosotros tenemos chicos hasta de 15, 16 años que ya son padres, con los chicos que trabajamos. Saberlos apoyar, porque son chicos que de repente a esa edad son hijos y son padres al mismo tiempo, son niños y son adultos simultáneamente. Entonces, más que juzgar, yo les digo, educar es un acto de amor, es un acto de mucha caridad. Educar no es recriminar, no es decirle, te vas a ir al infierno porque sos un pecador, no, es decirle, mira qué gran oportunidad que tienes en la vida. Ya sos papá joven, ¿sabes qué? Yo apoyo mucho la paternidad joven, apoyo mucho porque es lindo que el niño cuando crece pueda jugar al fútbol con el padre, que esté sano, que puedan colgarse de los árboles, que puedan hacer muchas actividades conjuntas, es muy lindo. Entonces yo apoyo la paternidad joven, y porque siempre va a haber tiempo para estudiar y trabajar. No creo en los mitos del mundo que yo soy un ejemplo vivo de eso, así que no creo en esos mitos de que se es muy viejo para estudiar, se es muy viejo para trabajar. No es así. Pero sí decirle con amor, qué gran oportunidad para que vos a esta vida que ha venido le puedas dar lo que la vida a vos no te dio. ¿Qué es lo que no te dio la vida? Bueno, un papá presente. Bueno, vos podés ser un papá presente. Un papá que te dedica atención, un papá que no está todo el día con el celular, un papá que no está todo el día peleándose en la calle, un papá que trabaja, un papá que estudia, un papá que te lee. Y vamos a los consejos prácticos. Nosotros con mi esposa todas las noches tenemos una serie de cuentitos que se los leemos a nuestras dos hijas antes que se duerman. Todas las noches rezamos de rodillas, todas las noches tenemos casi el mismo protocolo, digamos, ¿no? Y salir a pasear juntos, denle en amor a los chicos. Una criatura criada en amor les puedo asegurar que no hay ideología que entre, se los puedo asegurar. Donde hay algo sólido no entra lo líquido. Donde hay un niño criado con amor, un niño muy sólido, muy fuerte, con un gran respeto, admiración, pero a su vez con un gran compañerismo, papá, no entra ideología. El padre es fundamental, y quiero cerrar con este mensaje. La figura del padre tiene que ser el superhéroe de tu hijo, tiene que convertirse en ese gran superhéroe que después el tiempo se va a encargar de que el niño vaya aprendiendo, porque es un proceso natural, que se dé cuenta que ese superhéroe en realidad es un humano con errores. Ya va a haber tiempo para ese desencanto, pero sí es importante que quede ese buen recuerdo. Yo les puedo asegurar que de chico nosotros no teníamos nada en términos materiales. Es más, teníamos una ventana que me acuerdo que estaba que era hecha con las, ¿vieron esas maderas de los cajones de manzana? Bueno, así era la madera que teníamos en nuestra primera casa. Y yo tengo un recuerdo hermoso de mi infancia, porque mi papá llegaba de trabajar y se ponía a jugar a los soldaditos conmigo, y yo sabía que los domingos lo iba a visitar a mi abuelo paterno, y yo sabía que una vez al mes venía del campo mi abuelita y me visitaba, y que una vez al mes yo iba para el campo a visitarlos, íbamos en colectivo, y para mí era una gran aventura, porque no teníamos auto, pero yo iba jugando con mi mamá, iba jugando con mi papá, o sea, y me quedó eso de que aprendí de chico a andar a caballo, me aprendí de chico a cómo subir las manos y defenderme en la calle, y aprendí de chico de que el hombre puede estar trabajando 16 horas por día y tiene que tener la energía para llegar y levantar en los brazos al hijo y seguir, porque eso es lo que hace el hombre. Cuando el cuerpo se cansa, lo que pelea es el corazón, y eso lo decimos en artes marciales, y es lo que me enseñó mi papá de chico, que no era artista marcial, pero tenía esa mentalidad de guerra. ¿Cuál es la mentalidad de guerra? ¿Salir a aniquilar al otro? No. Cuando el corazón dicta, el músculo responde. Podemos estar cansados, a mí me pasa muchísimas veces, y uno me dice, ¿cómo haces, Horacio, para escribir tantas reflexiones, para tener un medio periodístico, para estudiar, para trabajar, para hacer la especialización en filosofía? ¿Cómo haces? Y encima con dos hijas, con familia, encima yo no me... Primero que no duermo, como se dan cuenta, no duermo, pero además porque me moviliza mucho el amor. Y en un punto puede ser un amor egoísta. ¿Por qué? Porque lo hago por amor a la humanidad, pero también porque quiero dejar un mundo mejor a mis hijos. Y también quiero dejarle al mundo hijos mejores. Por eso necesito que ellos vean un ejemplo
de un padre vivo. En este punto no suelo hablar de mí, pero justo en este tópico no me queda otra porque es lo que conozco. No hay una carrera universitaria para ser papá. Papá es algo que se va aprendiendo en el camino. Como ser mamá. Se aprende en el camino, se aprende en el día a día. A prueba y error, gente. No se tengan miedo de equivocarse, pero no pierdan la humildad de reconocer un error y rectificarlo. Yo me he equivocado mucho en la vida y me tengo que cambiar, entonces digo, tengan esa sincera humildad, no decir, soy el más humilde, no decir, me equivoqué, bueno, casi a mí nada, ¿qué pasa? Me equivoqué, vamos a empezar de vuelta y se vuelve a empezar una vez más, pero sí es importante. Y, perdón que me extiendo más, pero quería cerrar con esto, perdón, nunca podemos hablar de paternidad, entonces cuando hablamos de paternidad necesito sí o sí decir todo lo que no puedo hablar cuando hablamos de transhumanismo, ecologismo, feminismo. Es la única oportunidad que tengo, así te quiero agradecer enormemente la invitación. Me encanta. Ya estuviste en mi canal y espero que vuelvas a mi canal pronto también, pero quiero, antes de invitarte a mi canal, para que seas vos la que exponga una vez más, como ya lo he hecho antes, y decirle a la gente esto. ¿Saben cuánto ayuda a la paternidad? La fe. Uno, si lo digo a la gente que anda con dudas en la fe, pecador como yo no van a encontrar, pero digo, cuando estén con dudas en la fe, piensen siempre en ese buen padre, ¿no? Yo digo, hasta la gente mala como nosotros, yo, puede amar bien a un hijo. Yo creo que soy un buen padre. No, siempre digo, yo soy bueno, no soy bueno en nada, pero creo que como papá soy bueno, creo, o al menos lo intento. Y si alguien tan malo como yo puede ser un papá cariñoso, compañero, juguetón, yo con mis dos hijas a veces le digo a mi esposa, quédate tranquila en casa esta tarde, me las llevo yo a las 2 a dar una vuelta y nos vamos. Bueno, con la más chiquita porque es recién nacida, entonces mucho no podemos salir, pero con la más grande salimos por todos lados. Ahí las escuchan llorando, están reclamando. Digo, ¿cuánto más nos puede amar un Dios tan perfecto, tan presente, tan sabio? ¿Cuánto más nos puede amar? Entonces uno cuando empieza a entender eso, empieza a entender mucho también el amor de los seres humanos, porque el amor, en términos filosóficos, el logos divino, ser infinito en su ser, todo lo creado, todo lo finito, participa en ese ser. Entonces lo que nosotros sabemos participa en esa sabiduría infinita. Y lo que nosotros amamos, cuando usted ama, cuando yo amo, estamos aquí, están todos amando a alguien, en ese acto de amor hay una participación de este logos tan infinito que es el de Dios. Y hay una participación en ese amor de Dios que es infinito. Allí es donde uno va a entender cómo es posible amar. Y hay una particularidad. Esto sí lo quiero compartir con todos para que lo puedan reflexionar y quizás hay mucho más para hablar, pero creo que va a ser la reflexión final, que es la siguiente. El amor trasciende muchas virtudes. Trasciende. ¿Qué significa trascender? Que va más allá. ¿Cuál, por ejemplo? La gratitud. La gratitud es una virtud. Uno, no sé si han notado que en el cuarto mandamiento se habla de honrarás a tus padres y tu madre. Ahora, ¿por qué Dios, en su infinita sabiduría, no sé si alguna vez lo han pensado, es algo que yo pensaba el otro día, por estar equivocado, pero pues estoy abierto a correcciones, pero digo, si Dios da en su infinita mandamientos, es porque sabe que hay una tendencia a ciertos errores, a ciertas caídas. Entonces dice, si el hombre en su naturaleza caída es capaz de matar, le voy a dar el mandamiento de no matarás. Si el hombre es capaz de robar, le voy a dar el mandamiento de no robar. Si el hombre es capaz de ser desagradecido con sus padres, le voy a dar el cuarto mandamiento. Vamos a ver entonces que uno dice, qué curioso, porque da el mandamiento a los hijos y naturalmente somos muy desagradecidos con nuestros padres. Entonces, digo, yo como hijo sé que muchas veces no tengo el trato que debería tener con mis padres, que los adoro, tengo los mejores recuerdos, pero muchas veces yo desatiendo este cuarto mandamiento como debe ser. Yo tengo problemas en reconocer mis errores públicamente, y yo digo, sí, a veces lo desatiendo y está mal. Uno intenta corregir, pero digo,
qué sabio que era Dios. Sabía que los hijos solemos ser a veces un poquito desagradecidos con los papás. Ahora, con los hijos no, porque naturalmente hay un amor infinito hacia los hijos. Naturalmente, más allá de las anomalías. Sí. Nosotros cuando entramos a las zonas carenciadas, al hijo no se lo toca. Incluso van a ver entre gente mafiosa, que tiene todos los vicios juntos, hay un código que no se rompe. Es con los hijos no. La gente de bien que dice, con mis hijos no te metas. Porque el amor infinito de los hijos se manifiesta justamente en esta participación en el amor infinito de Dios al hombre. Nosotros somos hijos de Dios. Y como buenos hijos hemos sido desagradecidos y desobedecimos al Padre. La caída original. Tanto ama Dios a sus hijos que se entrega así en su persona, en Jesucristo, que se entrega a sí mismo para la redención. Vayan a ver sino también la parábola del hijo pródigo. ¿A quién amaba más el padre? ¿Al que estuvo siempre en el hogar o al que volvió? ¿O lo amaba a los dos por igual? Esto es lo que yo aprendí con el nacimiento de mi segunda hija. Yo lo que aprendí con el nacimiento de mi segunda hija era lo infinito del amor. ¿Por qué? Porque para mí siempre mi hija mayor era mi princesa, era mi reina, era todo. Era todo. Es decir, no puedo amar más que esto. Yo lo decía por dentro, no puedo amar más que esto. Pero nació mi segunda hija y era el mismo amor eterno e infinito. Y ahí entendí el concepto que tantas veces hablamos de filosofía, que uno lo puede repetir de memoria, pero que no lo comprende, hasta que no lo vive. Ahí entendí lo que era el amor infinito. Al ser infinito, participaba infinitamente en ese amor mi segunda hija. Porque el amor no es algo que se pueda dividir, muy por el contrario, es algo que se va a multiplicar. Al amor que ya había sobre mi primera hija, había un amor igualmente mayor y multiplicado en mi segunda hija. Por eso le digo a la gente, y con esto me retiro, que puedan reflexionar sobre esto y que no se cierren, de chicos sobre todo, no se cierren de jóvenes, a la posibilidad de ser padres. Al menos, yo sé que es un mundo que te tienta a no ser papá, te tienta muchísimo a rechazar la idea de ser papá. Yo les diría, al menos traten de pensarla. Traten de decir, ¿por qué no? Sí, que sacrificado es un gran sacrificio, no me queda la más mínima duda. Vean si no lo que es amar a un hijo, que Dios tuvo que sacrificarse a sí mismo por amor a nosotros. Es un sacrificio, ¿no? Pero por algo lo hizo. ¿Y por qué nosotros no podríamos hacer, no sé, otro tipo de sacrificios? Por ejemplo, dormir menos, no cambiar el auto a fin de año, no puedes salir a tomar tantas cervezas con los amigos, que se puede hacer igualmente. No digo que no, digo, es más sacrificado, no dije que sea imposible. Es un esfuerzo extra. Pero, ¿por qué no? Pues yo les puedo asegurar que el sentido profundo de felicidad lo van a encontrar allí. Sentir ese profundo de la realización última el día de mañana, cuando con tanto sacrificio, con tantas contras, nosotros las padecemos constantemente. Muchísimos ataques por todos lados. Pero ustedes terminan, apagan el celular, se acabaron las redes sociales, se acabó el mundo, salen de la oficina, como me pasa a mí, yo apago el celular, lo dejo acá cargando, me voy, salgo de la oficina, y está mi hija mayor diciéndome, papá, y que me viene a recibir con un abrazo. ¿Ustedes creen que me va a afectar en algo que el día de mañana el sol no salga? Yo ya gané la batalla en esta vida. Yo ya la gané, yo dije, ya está. La hora de más es conservar este gran podio, que es la bendición que Dios me dio, que es tener a mis dos hijas acá. Así es. Simplemente para que lo piensen. Nada más y muchísimas gracias, perdón por tanta extensión. No, maravilloso, Horacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que ya tienes que ir a seguir con tu rol de padre y esposo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Me encantó este ejercicio en el canal. Y bueno, nada, aquí bienvenido siempre. Bueno, nos vemos entonces y espero que podamos seguir conversando, volver a invitar a mi canal para que sea usted la que exponga, para que sea usted la que siga brillando con la sabiduría ante nosotros. Realmente muchas gracias por permitirme poner de manera tan larga esta tema. Sé que me excedí mucho, pero es un tema que si no lo hablaba acá no lo podía hablar nunca, así que realmente muchas gracias. Lo seguiremos hablando, a mí este tema me encanta. Muchísimas gracias. Nos vemos, adiós.